el cuidado y la protección providencial de Dios para con su siervo a fin de cumplir sus propósitos. Ese sería el título. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y no podemos negar que David tenía un propósito en este plan de Dios, ¿sí? En este plan de Dios para la salvación de la humanidad. Vamos a abrir en primer libro de Samuel, capítulo 19. Dice el versículo 1, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te daré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Hasta acá la lectura, luego vamos a continuar. Más o menos pongamos en el contexto de por qué ahora Saúl dice, matemos a David. Matemos a David. Bueno, este pasaje está en una sección en donde hay una relación en la vida de Saúl y de David. Todo comienza en el capítulo 15 cuando Saúl se rebela contra Dios, lo desobedece y él decide correrlo, desecharlo del trono. Ya no iba a ser más el rey de Israel y encontró otro rey de la tribu de Judá, el rey David. ¿Sí? Entonces confluyen en el versículo 13 y 14 del capítulo 16, que David asciende, ¿sí? Lo unge, recibe el Espíritu Santo y a la misma vez el Espíritu del Señor se retira de Saúl, ¿sí? Y se retira de Saúl. Entonces Jehová le envía un espíritu malo que lo atormentaba como castigo por el pecado de alejarse del Señor. Y entra en escena David en el capítulo 16, versículos 21 y 23, que dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Y dice que la tarea de David era que David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El gran salto de David en el liderazgo fue cuando él pelea contra Goliat y lo vence y le da, a través del Señor, gran victoria al pueblo de Israel. E inmediatamente se cantan esos cánticos a favor de David y en contra y menoscabando a Saúl, en 1 Samuel 18, cuando cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl ungió a sus miles y David a sus 10.000. Entonces, Saúl empezó a tener gran temor de David. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con David. Jehová estaba con David. Y era tanto así que mientras él tocaba el arpa,
todo este pensamiento de odio y envidia empezó a apoderarse de Saúl. Y cuando venía el espíritu malo, él le tiraba una lanza y dice que quiso incluso matarlo con él 2 veces, y 2 veces David lo esquivó. Y luego planea incluso matarlo sutilmente poniéndolo en las líneas para batallar contra los filisteos. Siempre solapado, siempre tratando de que algo suceda para que él muera. Pero este intento de matarlo fue creciendo, el odio fue creciendo y el odio fue tan grande que desemboca en la intención explícita y frontal de matar a David. Por otro lado, Dios había preparado también a otras 2 personas que vamos a ver. Una es Jonatán y otra es Mical. Jonatán, dice la palabra, que su alma quedó ligada a la de David. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué veía en David? No veía solamente a un guerrero, a alguien que tenía gran destreza en la batalla. ¿Sí? Él lo amó como a sí mismo, porque en él veía, en términos de hoy, quizás a un verdadero creyente, a alguien que buscaba agradar a Dios, ¿sí? Buscaba estar en comunión con Dios, como él también lo estaba, ¿sí? Por eso su alma quedó ligada a David y lo amó como a sí mismo. Y Mical fue su esposa, Mical, la hermana de Jonatán, hija también de Saúl. ¿Sí? Dios preparó a estas 2 personas de antemano para que puedan cumplir una función importante en la preservación de su siervo en el capítulo 19. Entonces, todo lo que era implícito en acciones que tomaba Saúl en contra de David, ahora se volvió bien explícito, ¿sí? Y Dios utilizó en este plan providencial de proteger a su siervo, ¿sí? Para que pueda tomar el trono y su trono sea eterno, es el trono del Señor Jesús, ¿sí? Ese plan se cumplió y utilizó a personas para esto. Una fue Jonatán y luego vamos a leer sobre Mical. Y una tercera persona. La tercera persona fue el Espíritu Santo de Dios. La persona de Dios Dios en la persona del Espíritu Santo. Vemos del 1 al 7 a 2 personas con actitudes totalmente distintas, ¿sí? Ante la misma persona y ante la misma realidad, ¿sí? Ante la misma realidad. Saúl lo quería matar, Saúl lo odiaba. En cambio, Jonatán lo amaba y lo quería proteger. David iba a reemplazar tanto a Saúl como rey, ¿sí? En juicio y en castigo por el pecado que tuvo, pero también iba a reemplazar a Jonatán, que era el heredero del trono, ¿sí? Para que se cumpla el plan de Dios, ¿sí? En donde la tribu de Judá iba a ser de donde iba a venir el rey, ¿sí? ¿Sí? El hijo de David con H mayúscula, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que Dios eligió y ungió a David. Y entonces, en este escenario, una persona no aceptó la voluntad de Dios, pero la otra persona sí la aceptó. Por eso ambos tomaron hacia la persona de David posturas totalmente distintas. 1 Juan 3:10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Los intentos de matar a David por Saúl fueron creciendo desde el capítulo 18 al 19. También vemos en este relato del 1 al 7 que el rey, ¿sí? Saúl, como rey y como padre, utilizó todo su poder
a su disposición para poder cometer esto, dañar a alguien, cometer este pecado, matar a David. Y no perdamos de vista que el pecado de su agresión contra David, ¿sí?, es muestra de un problema de la relación que él tenía con Dios. ¿Sí? Él no tenía relación con Dios. Saúl no tenía relación con Dios. ¿Sí? Al agredir al ungido de Dios, él estaba en rebeldía contra Dios y su voluntad. Por eso, Dios fue el que decidió reemplazar a Saúl y a David. Dios fue el que decidió reemplazarlo. Cuando nosotros a veces no queremos someternos a las circunstancias que nos toca vivir y que son dirigidas por Dios, muchas veces nos rebelamos contra el Dios de esas circunstancias. ¿Y qué queremos hacer? Muchas veces queremos cambiarlas. Y para cambiarlas a veces actuamos como Saúl, pecando. ¿Sí? Pero veamos la diferencia con Jonatán. Jonatán amaba. Él se deleitaba en David en gran manera. Lo amaba como a sí mismo. Ellos tenían un compromiso que lo vimos en el capítulo 18. Él era leal a David. Jonatán era un creyente verdadero, podríamos decir. Un creyente verdadero, que se sometió a la voluntad de Dios y entendía que David era un creyente verdadero, lo amaba como un hermano y además era el ungido de Dios. Era el ungido para adquirir el trono. Jonatán sabía que su padre estaba pensando pecaminosamente y le dio preferencia a David sobre su padre. Preferencia a David sobre su padre. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo fue que lo defendió Jonatán? Bueno, primero le dio aviso y le dijo que se guarde, porque lo estaban por matar. Lo ayudó de esta forma. Después, ¿qué es lo que hizo? Habló bien de él a su padre, incluso exhortó a su padre a no pecar contra David. ¿Y qué cosas habló buenas de David? Ninguna cosa ha cometido contra ti, le dijo a su padre. Sus obras han sido muy buenas para contigo. Arriesgó su vida y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Lo viste y te alegraste. ¿Pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Y por último, con respecto a Jonatán. Él fue de gran influencia espiritual, buena influencia espiritual para su padre. Fue muy valiente al intentar frenar a su padre de pecar al matar a David. ¿Sí? Él fue una influencia buena en una persona que insistía y estaba dominado por el pecado. Y yo pensaba que muchas veces está bueno que en la iglesia haya esta especie de hermanos como Jonatán, ¿sí?, que tienen una buena influencia, que son buenos creyentes, que son temerosos de Dios, piadosos, ¿sí?, y que ayudan a hermanos, ¿sí?, cuando lo ven que están por flaquear, a que no cometan el pecado, ¿sí?, con un consejo, con la palabra de Dios, con oración. Y qué bueno que nosotros también podamos ser como Jonatán, al ser de una buena influencia. Que cuando tengamos la oportunidad, con amor, con gracia, ¿sí?, podamos ayudar a alguien que está en el camino del pecado, con la palabra de Dios, orando por él. Luego continuamos en el versículo 8. Parecía que estaba todo bien, parecía que había vuelto toda la normalidad, pero no duró mucho tiempo. Dice, después hubo gran guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él.
y el espíritu malo de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su cama tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocaba el arpa. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Parecía que estaba todo bien, pero bastó que, como Dios estaba con David, en la primera tarea militar que tuvo David le vaya bien, para que él se llene de envidia y de furia de vuelta. Y Dios lo castiga y le manda un espíritu malo para que lo atormente. ¿Sí? Y ahí es donde él realmente lo quiere matar, le lanza y queda clavada en la pared, pero él lo esquiva y huye. Acá hay un contraste y me gustaba verlo. Saúl tiene un instrumento letal, David tiene un instrumento de adoración, un instrumento musical. Saúl quiere matar a David, David quiere servir a Saúl. Saúl es el rey de David, David es el siervo de Saúl. Saúl está armado y es peligroso y está bajo el juicio de Dios. David está desarmado pero protegido, porque el Señor está cuidando su vida. Entonces Saúl procuró enclavar a David, pero David huyó. David estaba tratando de matar al mejor soldado que tenía. Él había matado hacía un tiempo a unos filisteos, en el versículo 8 y en el versículo 5 nos recuerda cómo él había matado al filisteo Goliat. Era su mejor soldado, era su mejor bendición. Y sin embargo él agarró esa bendición y la trastornó, ¿sí?, en su peor enemigo. Él es mi enemigo, dice el pasaje. El versículo 29 del capítulo 18 dice: tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Su mayor bendición se transformó en su mayor enemigo. ¿Y eso por qué fue? ¿Por culpa de David? No, fue por la mente reprobada, como dice Romanos 1, la mente reprobada que tenía Saúl. Por eso lo quería matar. Pero entra en escena la segunda persona que lo va a ayudar. Y esta es Mical, dice el versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Insistía en matarlo. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerta. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó la cabecera con almohadas de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviarle mensajeros para que avisasen a David, para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama. Hay otra versión que dice con cama y todo, para que lo maten. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Hasta acá, luego continuamos con la última sección. La segunda persona que Dios utiliza, fíjense cómo Dios va moviendo las piezas, las había preparado anteriormente a Jonatán como su amigo que lo amaba, y a su mujer, cómo Dios mueve las piezas y las utiliza provisionalmente y utiliza a personas que estaban muy cerca de Saúl para ayudarlo. Jonatán y Mical, los hijos de Saúl. Me llama la atención cómo Mical utiliza cierta estrategia,
cierta estrategia. Primero, obviamente, le dice, no lo dice el relato, puede ser que haya escuchado algo y se enteró y le dijo, te tenés que ir porque te matan. Si no salís esta noche, mañana a la mañana estás muerto. Y con cierta estrategia lo baja por la ventana, ¿sí? Lo ayuda a escapar. Y a la misma vez le ayuda a ganar tiempo. ¿Cómo? Usa una estatua y la disimula en la cama como para que ellos crean que está David ahí durmiendo, ¿sí? Muy buena la estrategia, pero también podemos hablar de que para llevar a cabo esto ella tuvo que mentir, ¿sí? Y la mentira nunca es aprobada por Dios en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia, nada justifica que se tenga que mentir, ¿sí? Dios la utilizó y Dios no la obligó a mentir, ella lo hizo por propia decisión, ¿sí? Ayudó al siervo de Dios para que se cumpliese el plan de Dios de preservar su vida. Sí, no lo quería matar como su padre, sí, exacto, lo amaba, lo quería ayudar, bien, ¿sí? Pero ella, con debilidad espiritual, tuvo que mentir para ayudarlo. Y luego mentir, ¿para qué? Luego mentir a su padre y fue como que en vez de ponerle un paño frío a todo este fuego que había en Saúl, fue como querer apagar el fuego con más nafta, porque le dijo, déjame ir, porque él me dijo y mintió, déjame ir, porque si no, yo te mataré. Ahí estaba mintiendo, jamás fue el plan de David. El plan de David no fue bajar por la ventana, fue el plan de ella, ¿sí? Y ella mintió en todo el plan, ¿sí? Y mintió también y difamó a su esposo, ¿sí? Diciéndole que su esposo la iba a matar, y no era así. Entonces vemos cierta debilidad espiritual en Mical. Me llama la atención, la versión 960 habla de una estatua, las Américas y NTV habla de un ídolo doméstico, y en los comentarios hablan de un terafín, que era una especie de estatua pequeña, y me hacía acordar a otro personaje, que este sí era un idólatra, que tenía terafines en su tienda, Micaía, ¿sí? El profeta Micaía, en los Jueces, ¿no? Entonces, ¿qué hacía un ídolo doméstico en la casa de Mical? ¿Por qué Mical tenía este ídolo doméstico, ¿no? Pero sí hay claramente una diferencia espiritual entre su hermano Jonatán, que habló la verdad, y Mical, que para defenderlo utilizó mentira. Utilizó mentira. Por ninguna razón está justificado mentir, ¿sí? Sin embargo, Dios utilizó a estas dos personas para librarlo de la muerte de manos de Saúl. Dice el versículo 18, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también comenzaron a profetizar. ¿Sí? Este es el primer escuadrón de soldados que envía Saúl, y que son invadidos, y el Espíritu Santo, como entendemos en estos tiempos de la Escritura y de la historia, que con cierto propósito el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas, ¿sí? Y en este caso descendieron sobre ellos, ¿y qué es lo que hicieron? Se pusieron a profetizar. Se pusieron a
a profetizar con el resto que estaba profetizando. Capaz que cantaban, quizás alababan a Dios y predicaban también la palabra. No lo sabemos, no lo dice el texto, pero estaban en cierto punto predicando la palabra. Entonces, pregunta Saúl qué pasó. Y Saúl volvió a enviar mensajeros, ¿sí?, por segunda vez, y estos también profetizaron. Y por tercera vez, y ellos también profetizaron, ¿sí? Y profetizaban y los enviaban, y estos mensajeros, en vez de agarrar a David porque estaba con Samuel, allí donde estaba Samuel estaba David, no lo hacían. Dios los confundía. Dios les decía, la tarea tuya no es agarrar a mi siervo y llevártelo. Y los ponía a profetizar. Sí. Y en el 22 se cansa Saúl y va él mismo. Dice, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan anteriormente, cuando él fue ungido rey? También profetizó y vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Bueno, esta es la última vez que va a profetizar. En aquel fue porque fue ungido. En este fue para estorbar, ¿sí?, el plan de él de matar a David. ¿Sí? Y vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Y esta es la tercera persona que ayuda a David. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Y porque en realidad David no tenía mucha más escapatoria. Llegó con Samuel y estaba allí. No tenía nadie que lo proteja y ya Saúl con sus tropas lo habían rodeado y asediado. Y tenía que actuar el Espíritu Santo directamente. ¿Sí? Entonces vemos que Dios, en su omnipotencia y en su soberanía, hace que se cumpla su propósito en sus siervos. Pase lo que pase, siempre se va a cumplir el propósito de Dios y el propósito para lo cual una persona fue llamado, en este caso David. Acá parece que David va de acá para allá sin hablar mucho, y a mí me llamaba un poco la atención, ¿qué hacía David mientras? Parece que solamente huye, y nada más. Pero no. Hay algunos estudiosos que dicen que el Salmo 59 se escribió justamente en ese momento en donde casi lo matan con la lanza y después su mujer Mical lo hace descender para que termine huyendo a través de la ventana. Leamos el Salmo 59, porque está bueno imaginar qué sentiría David, pero vamos a leerlo, lo que realmente sentía David en este tiempo. Oración pidiendo ser liberado de los enemigos al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida y se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para mí, venir a mi encuentro y mira.
Y tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, despertaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, porque el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Y termina diciendo, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tus misericordias, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esto es lo que pensaba David. No la estaba pasando bien. No era simplemente salir corriendo. Él se sentía realmente débil. Se sentía acechado. Se sentía atrapado y casi al borde de morir. Pero él tenía su confianza puesta en el Señor. En el Señor. Y él oró por fortaleza, oró por protección, oró por liberación. Y para terminar, hermanos, como escogidos de Dios y como hijos amados, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Estamos dentro de un plan de salvación de Dios y si Dios quiere que hagamos algo, nada lo va a impedir. Nada lo va a impedir. Y esta verdad fortalece nuestra confianza en el Señor. Y quizá frente a personas incluso como Saúl que nos puedan dañar o que se nos puedan oponer firmemente y fuertemente. Pero como hemos leído en el Salmo 59, en resumen hay 3 cosas que David hacía en ese salmo y reflexionaba. Pidió por protección en oración. Recordó los atributos de Dios y se refugió en el Señor confiando en Él. Que el Señor nos ayude a hacer lo mismo, que cuando nos enfrentemos a amenazas de hombres que quizás nos quieren atacar con malignidad y con violencia, podamos reconocer nuestra debilidad y fortalecernos en el Señor y en su poder. Al igual que David, el Señor usa a veces a personas como Saúl en nuestra vida para empujarnos a fortalecernos en la dependencia de Dios. Y como dice el Señor, y le decía al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol decía, entonces cuando soy débil, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor bendiga su palabra.